Albina Nuri, regalo para la amada. Bonito aquí, ¿verdad? Stepan sacó las llaves de la cabaña del bolsillo y se dirigió a la puerta. Entra, mira alrededor mientras traigo las maletas del coche. Desbloqueó la puerta y la abrió de par en par con gesto invitador. Galti seks koos en dirten. Dus is uis de demas is dirt. ¿Te gusta? Lo formuló como una pregunta, pero claramente esperaba solo una respuesta positiva. Svetlana no lo defraudó, incluso forzando una sonrisa al subir al porche. La cabaña Reminiscencia era una de las 15 del complejo turístico Pinecrest Resort, encaramada en una alta colina cerca del río. El resort estaba a 50 kilómetros de la ciudad y los urbanitas, con los medios económicos necesarios, lo habían convertido en su escapada favorita. En invierno se podía esquiar, en verano nadar en el río, puntos extra por el aire fresco y curativo de los pinos, las glorietas y las parrillas. Casas pulcras, festivas y bellamente amuebladas se alzaban entre los árboles a una distancia respetuosa unas de otras, dispuestas con cuidado para que los ocupantes no se irritaran mutuamente. Abajo, en el pueblo anidado al pie de la colina, a un par de kilómetros de Pinecrest, las cosas no eran tan rosas. Asfalto lleno de baches, edificios de 2 plantas y casas particulares lúgubres, una escuela en un edificio tipo barracón, una gasolinera y algunas tiendas donde los huéspedes de Pinecrest podían abastecerse de comida o bebida si lo deseaban. Stepan y Sveta también se habían detenido brevemente de camino. Se habían olvidado de comprar pan en la ciudad. Al salir de la tienda de comestibles, Svetlana vio a una anciana cerca vendiendo pipas de girasol, ramilletes de hierbas, bayas secas y tarros de encurtidos, claramente caseros. Comer conservas caseras, preparadas quién sabe cómo, no era algo que Svetlana hiciera ni a punta de pistola, pero quiso apoyar a la anciana. Compró unas pipas de calabaza, pagando el doble de lo que la anciana pedía. Todo es de mi propio huerto, querida, cómetelo con salud, pura bondad, dijo la mujer, ajustándose el pañuelo en la cabeza. Stepan salió de la tienda y preguntó, sin importarle que la anciana pudiera oír. «Has perdido la cabeza, pura porquería, te lo digo como médico». Porquería es arrastrar a cualquiera y a todos a tu cama, pensó Svetlana con amargura. Se sintió incómoda ante la anciana, que observaba su coche alejarse con resentimiento, probablemente pensando qué groseros estos urbanitas. La cabaña resultó acogedora y limpia. El elevado precio estaba justificado por la excelente calidad. La cabaña era para 2, de una sola planta, una gran habitación, salón combinado con cocina, más un dormitorio con cama lujosa y un baño. Stepan metió las maletas dentro. «Deshaz las maletas. Hay un armario y una cómoda en el dormitorio. Yo pondré la mesa. No te pararás ni un segundo frente a la cocina. Hoy es tu fiesta, el 8 de marzo». Stepan habló del armario y la cómoda con seguridad, como el amo de la casa, como si supiera dónde estaba todo, o quizás lo sabía. Mira con qué destreza abre los armarios de la cocina, saca los cajones. Has estado aquí antes, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Con ella? No pudo contenerse. Stepan hizo una mueca y se mesó el pelo. Sveta, por favor, vamos. ¿Cuánto tiempo puedo rogar, disculparme? Ya ni sé qué palabras usar. ¿Debería arrastrarme a tus pies? Sí, pasó. Soy culpable. Soy un perro. Pero no volverá a pasar, lo prometo. No niega haber estado en Pinecrest.
100% había estado aquí mientras ella, la tonta, creía que su amado marido estaba en simposios, conferencias y turnos nocturnos extras. Nunca lo habría sabido si Marie, la hermana mayor de Svetlana, no hubiera visto a Stepan con una fulana en un restaurante. Pasaba por allí y Stepan estaba sentado en una mesa con una mujer. Marie tomó una foto del marido de Svetlana besándola. Svetlana quiso divorciarse, pero Stepan juró su amor, colmó a su esposa de flores, prometió que aquello había terminado, que había cometido un error, que era la primera y última vez. Miente, el descarado sinvergüenza, dijo Marie, a quien nunca le había gustado Stepan. Tiene miedo al divorcio. Tú tienes el dinero. Ganas 5 veces más que él en su pequeña clínica. El piso es tuyo, no suyo. Y la casa de campo. Marie misma nunca se había casado y Sveta quería pensar que su hermana simplemente tenía prejuicios contra el matrimonio en general y contra Stepan en particular. Pero Marie era analista financiera, su cabeza funcionaba bien. Y Svetlana ciertamente sabía poner 2 y 2 juntos. Había creído a su marido devotamente, pero cuando salió la verdad, analizó los hechos y se dio cuenta de que le había sido infiel repetidamente. Aquella fulana estaba lejos de ser la única. La lista probablemente incluía enfermeras de su clínica, jóvenes doctoras, colegas en conferencias y pacientes femeninas agradecidas. Pero aún así, quería creer en lo mejor. Era demasiado amargo simplemente destruir todo, tachar 5 años de matrimonio. Y sentía tanta pena por su propio amor, por su confianza en este hombre, que le daban ganas de aullar, y el pecho le ardía de dolor. Sveta, introvertida por naturaleza, inmersa en un mundo de números, había pensado que Stepan, encantador, alegre, un poco cínico, pero amable, era su destino. Dejar ir ese pensamiento era insoportable, aunque su mente entendía que era necesario. Sin embargo, cuando su marido sugirió hace una semana reiniciar su relación, pasar 3 días juntos en un entorno romántico, olvidar el pasado, darle otra oportunidad, ella accedió a venir a Pinecrest para la fiesta y esperó no estar cometiendo un error. Principios de marzo en sus latitudes significaba solo una primavera calendario, en realidad pleno invierno. Anochecía bastante temprano. La nieve ni siquiera había pensado en derretirse y al anochecer había una helada notable. Mientras Svetlana deshacía las maletas y descansaba en el dormitorio, tumbada en la cama, intentando apartar los pensamientos sobre si Stepan había estado tumbado allí antes, su marido hacía magia con la cena. Sabía cocinar, pero rara vez lo hacía, solo cuando tenía ganas. La cama era cómoda y Svetlana se adormiló. Ayer, la víspera de la fiesta, había tenido que quedarse tarde en el trabajo, se acostó tarde, no durmió lo suficiente. Cuando abrió los ojos, estaba oscuro, las luces exteriores se habían encendido, la lámpara sobre la entrada, bombillas en los árboles. Una música apagada llegaba a través de la puerta, acompañada del suave tintineo de platos. Stepan estaba poniendo la mesa. ¿Cuánto tiempo había dormido? Casi 2 horas, resultó. Svetlana se levantó apresuradamente, fue al tocador, se peinó, se retocó los labios, arregló el maquillaje. Solo había luz frente al espejo. La habitación estaba sumida en la oscuridad, mirando fijamente su reflejo. Pelo corto, ojos cansados, rasgos un poco marcados pero regulares. Svetlana de repente notó movimiento en el fondo de la habitación, en un rincón oscuro, como si alguien hubiera pasado junto a la cama. Se giró rápidamente, miró fijamente, pero no vio a nadie.
Volvió al espejo pensando que era su imaginación, un juego de luces, pero no era su imaginación. Sobre la cama, con las manos colgando entre las rodillas, la cabeza baja mirando al suelo, estaba sentada una persona. Un grito ronco escapó de los labios de Sveta. Miró fijamente el reflejo, sin creer lo que veía. Cuando sonó una cautelosa llamada a la puerta, ella saltó y apenas logró sofocar un grito. «Cariño, estás despierta». Stepan abrió un poco la puerta. «La cena está servida. Vamos, preciosa». Se humedeció los labios y miró hacia la cama de nuevo. No había nadie. Había sido su imaginación, un juego de sombras. La gran habitación estaba sumida en la oscuridad. Las lámparas sobre la mesa y las velas. Esa era toda la luz. La oscuridad se acumulaba en los rincones. Los entrantes están en la mesa. El plato caliente estará listo en 10 minutos. Pero primero me gustaría proponer un brindis por la más bella de las mujeres, por mi adorada esposa que... Stepan estaba haciendo su brindis. Siempre era elocuente, pero Svetlana no podía apartar la imagen de la silueta negra en la cama. ¿Por qué de repente se imaginaba cosas? Esto nunca le había pasado antes. Su marido se acercó a ella sosteniendo una copa de champán. Chocaron las copas, un triste campanilleo sonó. «Y si sind ein Tausend, denn dies ist hasta el fondo, mi amor. Denn dies... Sveta casi nunca bebía, el alcohol no le sentaba bien, así que a pesar de sus palabras apenas probó un sorbo y dejó la copa. «La melodía es extraña», dijo Svetlana. Su marido escuchó. «Es normal, solo música». Se encogió de hombros. «¿Qué pasa?» «Suena como si alguien llorara de fondo. ¿No lo oyes?» «No hamber nada de eso. Espera, pondré otra cosa, ya que no te gusta». Stepan pulsó los botones correctos. Empezó a sonar una balada de rock muy famosa que a Sveta le gustaba, pero esta vez también, sobre la melodía familiar, se podía oír el llanto de una mujer, tranquilo, inconsolable, desgarrador. «¿De verdad no lo oyes?», preguntó Svetlana nerviosa. «Alguien está llorando, una mujer». La boca de Stepan se torció. «Tonterías, patrañas». «No oigo nada, cariño. Si la música te molesta, solo dilo. La apagaré». Quiso objetar, pero él ya lo había hecho. Cayó el silencio. «¿Mejor?» Svetlana se aclaró la garganta y asintió con culpabilidad. «Y ahora el regalo», anunció su marido. «Me diste flores esta mañana». Eso fue solo el principio. Con gesto de mago sacó una cajita del bolsillo y se la entregó a su esposa. «Hazel, ábrela, preciosa». La caja era alargada, de terciopelo verde. Svetlana la abrió y vio una gruesa cadena de oro con un colgante en forma de corazón. Una piedra escarlata centelleaba en el centro del corazón, como prueba de mi amor. Para el gusto de Sveta, el colgante de corazón era un poco cursi, pero intentó sonreír con alegría y gratitud. «Muchísimas gracias. De verdad no tenías por qué. Pero ¿qué dices, cielo? Déjame ayudarte». «¿Ayudarme a qué?» «A abrocharla, claro. ¿No quieres probártela?» «Sí, claro». Se puso detrás de Svetlana, empezó a manipular el broche. El metal se sentía frío contra su piel, desagradable, como el toque de una serpiente, y entonces Svetlana sintió que no podía respirar suficiente aire. La cadena pareció enrollarse alrededor de su cuello, presionando. El pánico la invadió como una ola sofocante. «¿Qué me pasa?
¿El corazón? ¿Un ataque? Svetlana levantó las manos, se agarró al cuello, empezó a apartar las manos de su marido. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Yo no puedo respirar. Tanteó la cadena, tiró de su cuello, pero el broche ya estaba cerrado. «Quítamela», roncó Svetlana, «quítamela». Stepan obedeció, desabrochó el broche y Svetlana se arrancó el collar y lo arrojó lejos. Inmediatamente se sintió mejor y Sveta, respirando profundamente, no entendió qué le había pasado. Stepan recogió la cadena del suelo y miró a su esposa, sosteniendo la serpiente dorada en la mano. «Si no te gustaba, deberías haberlo dicho. ¿Qué ha sido esta representación?» Su voz sonó fría. «Lo siento, por favor, perdóname». Se masajeó las sienes con los dedos. «La cadena es bonita, ¿no es eso? Algo así como un ataque de pánico, creo. Sentí que no podía respirar». Su marido pareció preocupado, tomó la mano de Sveta, le sintió el pulso. «Necesitamos comprobar tu presión arterial. Tu pulso está un poco alto. Cuando volvamos a casa te harán un chequeo». «Déjalo, solo ha pasado una vez», protestó ella. «Todo empieza en algún momento. Tu corazón no está en gran forma, ¿recuerdas?» «Lo recuerdo». «Deberías haber pensado antes en mi corazón», le pasó por la mente. «Es absolutamente necesario que te hagas pruebas». «Stepa, por favor, olvidémoslo y volvamos a la mesa, ¿vale?» Él guardó la cadena en su estuche y la pareja volvió a sentarse a la mesa, sintiéndose algo incómoda. Para aligerar el ambiente, Stepan empezó a contar interminables chistes de médicos. Sveta fingió que le divertían. «No estás comiendo nada. Todo está delicioso», dijo apresuradamente, pinchando una aceituna con el tenedor. «Sabes que nunca como mucho. Por eso estás tan delgada. Te engordaré estos días». Como ganado, le pasó por la mente. Svetlana suspiró y olió a quemado. «¿Ha quemado algo?», preguntó. Stepan saltó. «Maldición, es verdad, pero el temporizador está puesto». Corrió a la cocina. Sveta lo oyó abrir el horno. Svetlana picoteó su plato sin ganas. Stepan había preparado una ensalada griega, dispuso verduras, cortó carne, varios quesos en platos y también marisco que ella detestaba. Se ha confundido probablemente. Resonó en sus oídos el comentario sarcástico de su hermana. No es de extrañar. Las velas, que ardían estables hasta ese momento, parpadearon como si alguien hubiera agitado una mano cerca. Las llamas bailaron y se sacudieron, aunque Svetlana no sintió ni una sola corriente de aire. Miró a su alrededor y le pareció que una persona estaba de pie en el umbral que conducía al dormitorio. «Stepan», dijo en voz alta, queriendo llamar a su marido para que la ayudara, pero él ya volvía a la mesa, llevando un plato con carne. «Solomillo de cerdo a la francés». Se sintió más tranquila en su presencia y Svetlana, reuniendo coraje, se levantó y encendió la luz del techo. El umbral estaba vacío. Caminó resueltamente hacia el dormitorio, encendió la luz, miró a su alrededor. Nadie. «Cariño», llamó Stepan, «¿buscas a alguien?» Cerró la puerta del dormitorio y volvió a la mesa. «Lo siento, es solo que pensé que vi algo». Stepan estaba sirviendo la carne en los platos. «Déjame servirte, tengo un brindis listo para el plato caliente». Ella forzó una sonrisa. Su corazón aún latía con fuerza. El olor a quemado se intensificó. «Así que me gustaría brindar por...»
Así que el cerdo sí se quemó. Sveta interrumpió a su marido. Él guardó silencio y frunció el ceño. No, está bien, míralo tú misma. ¿O estás segura de que no puedo hacer nada bien, ni siquiera asar un estúpido trozo de carne? Yo no he dicho eso, pero el olor, ¿no lo hueles? Huele a quemado. Stepan dejó su copa sobre la mesa. Escucha, no entiendo por qué haces esto. Estoy intentándolo. Lo estoy intentando con todas mis fuerzas y tú me estás provocando deliberadamente. Primero la música no está bien, luego el collar te ahoga. Ahora huele a quemado. Yo no estoy haciendo nada, protestó Sveta, y yo también lo estoy intentando, por cierto. ¿Crees que es fácil para mí olvidarlo todo y fingir que no ha pasado nada? Acordamos no sacarlo a colación. ¿Vas a echarme en cara mi error hasta que me jubile? Error. ¿Qué palabra elegir? Pero no fue un crimen, Sveta, entiéndelo. Cualquiera puede cometer un error una vez. No soy un santo, pero tú prometiste intentar perdonarme. Lo estás intentando, lo sé, pero este lugar es extraño, no me gusta estar aquí. Guardaron silencio, mirándose. Stepan no entendía qué pasaba y ella no podía dejar de pensar en la silueta oscura, las velas bailando, los sonidos y los olores. No hablemos de esto, ¿vale? Propuso él. Cenemos tranquilamente. Sveta asintió. Su marido comió en silencio. La carne le parecía sabrosa. Svetlana intentó forzar al menos un bocado por su garganta, pero era imposible. El olor a carne quemada le llenaba la nariz. No podía saborear nada. ¿Y si es un tumor cerebral? Hay un síntoma así. La gente huele cosas que no existen. La tortura de la cena terminó en silencio. Su marido fue a lavar los platos. Sveta se puso el abrigo y salió al porche a tomar aire. Afuera hacía frío, pero al menos no olía a nada desagradable, solo a pino fresco. Poco a poco Sveta se calmó, se giró hacia la puerta para volver a entrar. La habitación, tras los grandes ventanales, respiraba tranquilidad. La luz del techo estaba apagada. Stepan había dejado solo las velas y una lámpara cerca del sillón, en el rincón opuesto a la mesa encendidas. Estaba a punto de abrir la puerta y entrar, pero las llamas de las velas empezaron a bailar de nuevo, como perturbadas por una ráfaga de viento, y entonces en la mesa, en el lugar donde Svetlana había estado sentada momentos antes, ahora estaba sentada una persona, una mujer, a juzgar por el pelo largo. Parecía vestida con algo oscuro. Era difícil distinguirlo en la penumbra. Estaba inclinada sobre la mesa, su cara oculta, su cabello colgando, envolviendo su cabeza y hombros como un velo negro. No puede ser. ¿De dónde ha salido? Sveta se quedó helada, el terror apretándole la garganta. Quería llamar a su marido, pero no pudo. Él entró solo. Pasó justo al lado de la desconocida sentada a la mesa sin prestarle la más mínima atención. Se acercó a la mesa y sopló las velas. Se notó más oscuro. Ahora la figura de la visitante desconocida apenas se distinguía. Stepan salió de la cocina, se dirigió al baño. Ya eran las 11, hora de ducharse y acostarse. Él no la ve. ¿Por qué Stepan no ve a la mujer? ¿Por qué no se da cuenta de nada? ¿Por qué solo yo? Las náuseas le subieron a la garganta. Sveta apenas llegó a los escalones, vomitó justo al lado del porche. Cuando, debilitada, temblando de frío y miedo, encontró fuerzas para volver y abrir la puerta de la cabaña, la desconocida había desaparecido. El olor a quemado desapareció con ella. Buena presión de agua.
dijo Stepan, saliendo del baño en una nube de vapor con una toalla alrededor de la cintura. «Estás bien, estás pálida». Svetlana aseguró a su marido que estaba bien y fue a ducharse ella misma. Más tarde, en el dormitorio, Stepan intentó abrazarla, pero ella se apartó y dijo que aún no estaba preparada. Desde que se reveló su infidelidad, no habían reanudado las relaciones conyugales. Quizás Stepan pensó que ahora era el momento adecuado, de ahí la romántica cena a la luz de las velas, pero el pensamiento hizo que Svetlana volviera a sentir náuseas, imágenes inundando su mente de su marido, acercándose así a otra mujer, susurrándole dulces palabras al oído, besándola. La imagen era tan vívida que Sveta temió vomitar allí mismo. «Bueno, lo entiendo. Esperaré todo el tiempo que sea necesario», dijo Stepan mansamente y se giró hacia la pared. Pronto roncaba. Svetlana tomó una pastilla para dormir, temerosa de no conciliar el sueño, y gracias a Dios también se durmió. Se despertó con olor a quemado. Fuego estalló en su mente. El olor se intensificó 100 veces. La habitación estaba demasiado caliente. Sveta giró la cabeza. Nada ardía. Estiró el brazo, cogió su teléfono, miró la hora, las 5:30 de la mañana, todavía oscuro. Decidió comprobar la casa, aunque entendía que el olor era fantasma, como durante la cena. Se levantó intentando no despertar a su marido profundamente dormido y salió del dormitorio. Nada ardía, pero el olor era insoportable. Además, Svetlana creyó oír a una mujer llorar de nuevo. «Me estoy volviendo loca», pensó. Todo su cuerpo sentía calor. La cabaña estaba insoportablemente cálida, como si las paredes mismas estuvieran abrazando. Esto también era solo en su imaginación. Stepan dormía, tapado de pies a cabeza. Claramente no tenía calor. Svetlana decidió lavarse la cara con agua fría. Quizás ayudaría. Luego sentarse y leer. Conciliar el sueño era poco probable y tampoco quería volver a la cama. Abrió el grifo, cogió agua con las manos y hundió la cara en la humedad fresca. En ese momento, un suspiro suave sonó detrás de ella. Su corazón golpeó contra las costillas con tanta fuerza que casi las rompe. Svetlana se enderezó. Ante ella estaba el espejo, y en el reflejo vio su propio rostro, despeinado por el sueño, asustado, agua goteando por sus mejillas. Sobre su hombro, apenas a 2 pasos, estaba de pie una criatura espantosa. Era la misma mujer que había estado atormentando a Sveta toda la tarde, solo que ahora Svetlana podía verla claramente. Escaso cabello oscuro y desgreñado colgaba a ambos lados de su cara, la cara quemada, con la piel desprendiéndose del cráneo, era horrenda. El cuerpo también estaba carbonizado hasta el hueso, la carne desprendiéndose, y en los ojos blancos estaba congelado un dolor monstruoso. La visitante miraba a Sveta desde más allá del espejo, un gemido escapó de su boca sin labios. «Así que de ahí viene el olor a quemado», pensó Sveta, casi desmayándose. De repente, la mujer se abalanzó hacia adelante y Svetlana se giró para enfrentarse al peligro de frente, para apartarla. Gritó, y a ese grito, Stepan se despertó en las profundidades del acogedor dormitorio. Al girarse, Sveta vio que el baño estaba vacío, no había nadie más que ella, pero el olor a carne quemada no había desaparecido. La prueba de que la mujer carbonizada no era su imaginación eran las manchas de hollín en las baldosas del suelo perfectamente blancas. «Ella estuvo aquí», susurró Sveta. «Cariño, ¿estás bien? ¿Por qué gritaste? Abre la puerta».
Sin responder, se acercó a las marcas, queriendo verlas mejor, pero tropezó con la alfombrilla de baño. Para mantener el equilibrio, extendió la mano. Su palma tocó la bata de baño de felpa de Stepan colgada de un gancho, y Svetlana accidentalmente la tiró. La bata cayó al suelo con un extraño golpe sordo, seguido de un zumbido. Frunciendo el ceño, Sveta se agachó. ¿Qué podría zumbar y golpear? Un smartphone. Su marido, que nunca se separaba de su teléfono móvil, y estaba claro por qué. Aparentemente, por algún milagro, lo había olvidado en el bolsillo de su bata, y el dispositivo había vibrado porque había llegado un mensaje. ¿Estás bien? Voy a echar la puerta abajo. Stepan gritaba frenético. Todo bien, respondió Svetlana con voz inexpresiva, sosteniendo el teléfono de su marido. Nunca había bajado tanto como para registrar sus cosas, pero ahora sentía que todo lo que había pasado no era en vano. Esta aterradora mujer, llorando, lamentándose en la oscuridad, su aparición en el baño, precisamente en este momento. El mensaje era del banco. Se disculpaban porque la transferencia de dinero enviada ayer por la tarde se había procesado y transferido justo ahora, una transferencia sustancial, con varios ceros después del número 5. Después de su pelea, como disculpa, Stepan había quitado demostrativamente la contraseña de su teléfono como señal de que no ocultaba nada, de que su esposa podía confiar en él completamente. Gracias a esto, Svetlana logró dar un par de pasos más simples para averiguar a quién le había enviado el dinero su marido. La transferencia a Irene T. iba acompañada de un comentario. Perdón por no estar contigo, gatita. Sabes que tiene que ser así. Pero es temporal. Lo prometo. Espero que este pequeño regalo compense mi ausencia. Sveta, sal. Estoy preocupado. Aferrando el teléfono en la mano, dio un paso hacia la puerta y la abrió de golpe. La inevitabilidad de su decisión la calmó, y al encontrarse con la mirada de sus ojos mentirosos, Svetlana se dio cuenta de que no sentía nada, solo una indiferencia helada. Le arrojó el teléfono a su marido y pasó junto a él hacia el dormitorio para hacer las maletas. Unas 2 horas después estaba en la parada del autobús, esperando el autobús que la llevaría a la ciudad. Stepan caminaba frenético, gritaba, suplicaba, la acusaba de espiarle, volvía a suplicar más tiempo, pero ella no escuchaba, no registraba. Él se quedó en Pinecrest, en la colina. Ella se negó a subir a su coche y se alejó a pie. En la parada estaba la anciana familiar, la misma de quien había comprado pipas ayer. ¿Qué haces fuera tan temprano, querida?, preguntó la mujer. Viniste en un coche tan lujoso y ahora sola. No había regodeo en su voz, solo preocupación. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Suspiró Sveta. Luego añadió: vi un fantasma, una mujer quemada. La anciana miró a Sveta con atención. Estabais alquilando la cabaña Reminiscencia, ¿verdad? Sveta asintió. Sí, ¿por qué? Se quemó hace 3 años, murió una mujer con su marido, él sobrevivió, ella no, lloró y se mesó los cabellos, dijo que no sobreviviría a tanto dolor. Luego resultó que la había drogado, había provocado el fuego, se había buscado un amante, así que la esposa ya no era necesaria. La anciana suspiró. Ya ves cómo son las cosas. Svetlana guardó silencio, aturdida por lo que acababa de oír. Los periódicos escribieron sobre ello. Luego, bueno, se olvidó. La casa fue reconstruida. La gente volvió a venir. Vosotros vinisteis. Vinimos, repitió Sveta en voz baja. Y menos mal.
Llegó el autobús recogiéndola a ella y a la parlanchina anciana de la parada. Svetlana se sentó junto a la ventana pensando que necesitaba averiguar el nombre de la mujer que murió en esa casa, ir a la iglesia, rezar por ella, e ir al cementerio, llevar flores, para decir gracias.